La verdad es que, mira, el caso de Otto Neustad refleja varias cosas. Primero, que CNN estaba metida en el golpe, metida hasta el fondo, y por eso llaman al corresponsal de ese canal internacional para que sea el que grabe la declaración de estos asesinos con uniforme de generales y almirantes, porque estamos hablando de asesinos, como el almirantico Ramírez y todos estos. Es inexplicable, incomprensible, que este asesino, Héctor Ramírez Pérez, esté en libertad, porque ciertamente el presidente dictó una amnistía para los delitos perpetrados con ocasión del golpe de Estado que no afecten los derechos humanos, es decir, los delitos contra los derechos humanos quedan sin cobertura por esa amnistía. Lo que ocurrió, por ejemplo, con los policías estos asesinos. Ellos no pueden ser beneficiarios de una amnistía porque cometieron asesinatos, gravísimas violaciones de los derechos humanos. Esta carroña despreciable que es Héctor Ramírez Pérez, este asesino cobarde, cobarde porque no hay otro calificativo, es un sujeto de escupirle en la cara al verle. ¿Cómo va a salir diciendo que van a perpetrar o que el gobierno ha cometido unos asesinatos 2 horas antes de que se produjese el primer disparo? ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, lo que todo el mundo sabe. Hoy en Venezuela, en el resto del mundo hay gente que gracias a CNN y otros medios de comunicación igualmente criminales, creen que fueron los pistoleros de Yaguno los responsables de los 19 muertos del 11 de abril. Pero Ramírez Pérez, 2 horas antes de que sonara el primer disparo, ya decía que iban 13 muertos, creo que fue lo que habló este despreciable cobarde, que de verdad que no hay palabras que puedan describirlo, como no sea que busquemos las palabras que escriben en los baños de los botiquines de carretera. ¿Cómo es posible que Héctor Ramírez Pérez esté en libertad? Este asesino tiene que estar en la cárcel y yo creo que ni siquiera está siendo investigado porque está claro el testimonio de Otto Neustad y además hay pruebas documentales, están los videos que demuestran plenamente que ellos habían participado en apostar francotiradores para asesinar personas prescindiendo de su ideología. La mayoría de los muertos fueron chavistas, pero les hubiera dado lo mismo matar escuálidos, porque estos son asesinos. Y ahí tenía que estar Carlos Ortega, hoy prófugo, este cabecemango, ¿cómo se llama el ladrón de PDVSA? Guaycaipuro Lameda, Enrique Mendoza. Por ahí lo tenemos, pero hay que recordarlo. estamos hablando de los que llegaron cerquita de Miraflores, cuando unos minutos antes de que empezaran a disparar los francotiradores, los sacaron en moto porque estos son los mariscales de la derrota, los sujetos tan cobardes que empujan a la gente, arrastran a la gente y cuando viene la candela ellos salen corriendo. Todos ellos tendrían que estar en la cárcel como los comisarios por asesinos, exactamente por el mismo motivo. Bueno, Noli, esa fue parte de la petición que hicieron hoy las víctimas, la Asociación de Víctimas del 11 de abril, fueron a la Asamblea Nacional y también a la Fiscalía General a presentar esa solicitud específica, porque como tú bien lo has dicho, los delitos de homicidio, de lesa humanidad también no prescriben, pero Otto Neustad lo dijo clarito, hubo 19 muertes el 11 de abril. Y él dice, los primeros 14, 15 muertos no fueron ni de un bando ni del otro, fueron producto de los que estaban armando el golpe. Lo dice él, que grabó a quienes estaban detrás de eso, claro, quienes pusieron las armas y quienes pusieron los muertos, como lo dice el almirante. Y hay dos casos, uno con un fallecido, el caso del fotógrafo Jorge Tortosa, en un homicidio que está pero muy poco claro, y también un disparo que no fue mortal por un milagro, que fue en contra de una dirigente de Primero Justicia llamada Malvina Pesate, una señora que todavía hoy quiere acusar al chavismo por motivos politiqueros, cuando ella misma tiene que saber que
quien le disparó fueron los mismos criminales golpistas que les habían empujado a ir a la marcha. Por cierto, que hay una cosa que deja desnudos a los medios de comunicación social, que no son solamente C&M. Está el caso del Nacional. El Nacional, con su edición del 11 de abril extraordinaria, diciendo que la marcha es a Miraflores, tempranito en la mañana, es decir, te indica la planificación, la premeditación con que se cometió este crimen, y el que dude del cariz criminal de Meo, de Miguel Enrique Otero, y de su pasquín, solo tiene que hacer una prueba. Métase en internet, en la página web del Nacional, y allí podrá comprobar que las ediciones del 11, 12 y 13 de abril simplemente están desaparecidas. Me dicen que incluso sobornaron gente en la Hemeroteca Nacional y se robaron de allá esos documentos. Bueno, pero fíjate que Gonzalo los tiene por ahí, los mostró más temprano, creo que lo tomó de la página web de YBKE Mundial. ¿Qué tienes a esta hora, Gonzalo? Bueno, estábamos revisando la página de Ciudad Caracas y justamente con el tema que tú estabas abordando, ustedes están abordando hace un segundo, que son la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril, ASOVIC. El abogado Antonio Molina, abogado de esta Asociación de Víctimas, manifestó que ellos acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República, expuso que voceros de la organización consignaron un documento ante el Ministerio Público para solicitar la continuación de las investigaciones de los sucesos acaecidos durante el golpe de Estado del mes de abril del año 2002. Yesenia Fuentes, también vocera de ASOVIC, manifestó que numerosos asesinatos registrados en el Carmonazo quedaron engavetados. Sostuvo que después de 9 años el Ministerio Público reconoció 3 homicidios a los 19 que se registraron solo en el 11 de abril de 2002 y aseguró que diversas víctimas de la represión policial de aquella fecha están en el anonimato. Cito textualmente lo que dijo ella: estamos solicitando a la fiscal Luis Ortega que se aboque a los casos del 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002. Hay casos engavetados como el de Eliezer Zambrano, quien murió dentro del Palacio Blanco, y otros como el de Pedro José Linares, que no fueron tomados en cuenta, acotó la vocera. Ellos acudieron en horas de la mañana del día de hoy a la Fiscalía General de la República, y ante esto, el Correo del Orinoco señala que la fiscal manifestó recibirlo. Con mucho amor recibo este documento y les prometo que continuaré con la investigación, pero hay que recordar que el Estado concedió una amnistía en diciembre del 2007. Esto lo manifestó Ortega Díaz en la sede del Ministerio Público. Este lunes, familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril consignaron el documento de la Fiscalía General de la República, mediante el cual solicitaron el cese, la impunidad a los 9 años de golpe de Estado, dado por la derecha al presidente legítimamente elegido, Hugo Chávez. Esto lo pueden revisar con mayor detenimiento en la página del Correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gov.be. Bueno, mira, y tenemos que recordar, Nolia, cosas, hablando de impunidad. Fíjate, hay que hablar de Enrique Mendoza. Por allí estuvo ahorita Gustavo Arriaza, vamos a ver si mañana podemos tomar el testimonio, porque él estuvo aquí junto con el hoy muy lamentablemente fallecido Jesús Romero Anselmi, junto con Rubén Hernández, hasta el último momento en que ya las fuerzas de la policía de Miranda, comandadas bajo la orden de Enrique Mendoza, vinieron y tomaron por la fuerza el canal. En ese momento, pues la Guardia Nacional, que estaba protegiendo las instalaciones del canal, se rindió o se volteó y quedaron las instalaciones desprotegidas. Pero Enrique Mendoza, después de eso, siguió siendo gobernador de Miranda, conspiró para el siguiente golpe, que era el golpe económico de diciembre de 2002. Podemos ver sus declaraciones en distintos medios de comunicación, también llamando al paro y al sabotaje. Después fue beneficiado por esa medida de indulto político que hizo el gobierno nacional. Hoy es diputado electo a la Asamblea Nacional en esta dictadura donde se conculcan los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos. Él es diputado hoy a la Asamblea Nacional, pero hay que recordar lo que hizo Mendoza, Enrique Mendoza ese día, lo dijo en un canal de televisión. No solamente cerró el Canal 8, que es una cosa que nos duele a nosotros y que no vamos a olvidar, está prohibido olvidar y hoy lo vamos a recordar, sino que además él fue uno, Nolia, de los que desvió la marcha hacia Miraflores. Y por ese desvío de la marcha hacia Miraflores, que estaba también en primera página del Nacional, hubo las 19 muertes y toda la cantidad de heridos y víctimas que hoy están clamando por justicia. Vamos a recordar lo que decía Enrique Mendoza creo que era en RCTV. Yo por lo menos debo decir lo siguiente.
que lo que es igual no es trampa. Y si tuvieron, se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales, toda esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire. Bueno, yo no sé si tenemos el otro video. Hay otro donde está completa la declaración. Si lo tenemos, usted me avisa, coordinador. Sí. De todas maneras, el personaje este siniestro debería estar imputado. Porque, primero, la amnistía se produjo en el año 2007, 5 años después, 5 años largos después del golpe de Estado. Es decir, que había tiempo suficiente para imputar y para sentenciar a un canalla como Enrique Mendoza, un asesino. ¿Por qué este también es de los que todavía pueden ser imputados? Porque perpetró delitos de lesa humanidad. No hay que olvidar que Enrique Mendoza es otro de los que empujó a la gente a Miraflores y luego huyó valientemente cuando sabía que iba a empezar el plomo. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué corrieron estos cobardes? Bueno, porque son asesinos, Enrique Mendoza es un asesino. El hecho de que hoy esté enfermo, en modo alguno, disminuye su responsabilidad penal, moral y política en los sucesos del 11 de abril. Este sujeto es un asesino, es un homicida, tan homicida como si él personalmente hubiera empuñado el arma para matar a las personas. Lo que pasa es que es demasiado cobarde para eso. Contrata mercenarios. Por cierto, incomprensible que no esté en la cárcel o en el cementerio el juez que dejó en libertad a los 12 francotiradores que fueron capturados en el Hotel Ausonia, al lado del Palacio Blanco. Estas personas, un honorable juez los dejó libres, de allí salieron corriendo para la Embajada de los Estados Unidos, permanecieron muchas semanas en el segundo sótano de esa embajada y cuando ya los ánimos estaban más o menos calmados, el gobierno de Estados Unidos los sacó del país y más nunca se supo de ellos. A lo mejor los mataron, porque el gobierno de Estados Unidos a sus criminales a veces los defiende, como es el caso de Posada Carriles, pero a veces les da su merecido para evitar que hablen. Y realmente, tratándose de 12 personas, era inevitable que a alguno de ellos se le iba a ir la lengua. Así que muy probablemente el gobierno democrático, el gobierno, bueno, respetuosísimo de los derechos humanos de Estados Unidos, tan respetuoso de los derechos humanos que se da el lujo de evaluar al resto de los países de este planeta, menos a ellos, bueno, pues seguramente le dio su merecido a estos criminales, aunque no con la intención de hacer justicia, sino todo lo contrario, de impedir que la justicia pudiera alcanzarlos. Y de esa manera los silenciaron de forma definitiva. Fíjate, bueno, una pregunta que se pueden hacer también a través del Twitter es ¿dónde están los protagonistas de aquellos sucesos, aquellos que fueron y asaltaron las casas de los ministros del gabinete, de los diputados y los sacaron a golpes y amenazaron y asediaron, y atacaron, asaltaron la embajada de Cuba y amenazaron con hacerles comer las alfombras? ¿Dónde estarán esos personajes? Pilarico Romero, el hijo de Pilarica Iribarren de Romero, ese se la pasaba hasta hace muy poco metido en Fuerte Tiuna y dicen que haciendo negocio y guiso, porque eso, claro, eso es un ladrón, ese no puede hacer negocio, tiene que hacer guiso, pero ese anda por ahí suelto. Ahora, hasta donde sé, él no cometió delitos de lesa humanidad. A los que asediaron la embajada, pues lo único que cabe es la sanción moral, el desprecio que las personas decentes tienen que sentir contra todo aquel que asalta la embajada de un país, cualquiera que sea ese país. Una embajada en Venezuela, la del país más criminal del mundo, Israel o los Estados Unidos, no puede ser asediada por venezolanos. Puede haber una manifestación en contra,
pero no puedes poner en peligro la integridad de los diplomáticos. ¿no? Claro, claro. Se saltaron, el Capriles Raroski, que hoy es gobernador del estado Miranda, electo con todos los derechos, pero vamos a ver. Sí, por cierto, que a Capriles Raroski le vienen sanciones penales por otras cosas. Por ahí hay que ver, la gente ya se le olvidó los delitos que cometió en contra de su propia policía, los guisos que hizo, cómo se robaron armas, él se robó armas, cómo le entregó vehículos de la policía de Baruta, por ejemplo, al párroco de Manzanares y varios otros andaban en machitos que eran para la policía de Baruta, y cuando se medio destapó el escándalo, le quitaron el vehículo y salieron a patrullar sin llevar los logos de... ¿Eso fue por esta época? No, eso hace bastante, eso fue un poquito antes del golpe, unos meses antes del golpe. Mira, pero vamos a recordar lo que quien hoy va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que se están violando sus derechos políticos porque tiene una inhabilitación administrativa, pero que además fundó un partido político, ha sido candidato a todo lo que ha querido, ahora no puede porque está inhabilitado administrativamente, no políticamente, administrativamente, y no puede postularse a cargos. Miren lo que hacía Leopoldo López también por esa fecha del 11, 12 y 13 de abril. Parte de lo que nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno, que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes, cuando estaban en el poder le tiraron plomo al pueblo y ahora se están escondiendo, pero aquí se va a imponer la justicia. Están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Está saliendo esposado del edificio El Samán en Santa Fe Norte, y ustedes ven cómo se lo están llevando, el hombre que hasta ayer dirigiera la seguridad y el tema del Interior y Justicia acá en Venezuela. Lo van a sacar a través de un pasillo por este lugar. Al parecer el exministro tendría imputados graves delitos por parte de fiscales del Ministerio Público, y ustedes ven cómo la gente está apretujando a las comisiones policiales. Se está yendo esposado el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín, y ustedes observan cómo la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente, y ustedes observan cómo están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad. Bueno, eso es el demócrata Leopoldo López, muchacho criminal. Ustedes vieron la cara de loco, de desquiciado que tiene. Yo no sé qué se había fumado ese día para celebrar el golpe, porque estaba totalmente desquiciado. Y él y el Raroski fueron única vez en la historia a practicar una detención. Por cierto, este muchacho, Leopoldo López, actuó fuera de jurisdicción, porque eso se produjo en el municipio de Baruta. Nunca fue imputado por ese delito. Como no lo fue la honorable juez imputada, Mónica Fernández, que ordenó la captura del ministro Rodríguez Chacín sin hacerle antejuicio de mérito. Ella por lo menos fue imputada, y luego en esa farsa que tenemos como justicia, el caso se quedó de ese tamaño. Pero vean ustedes el efecto pernicioso, el efecto nocivo, el efecto degradante de la prédica de Globovisión, de otros medios de comunicación. Ustedes se imaginan el nivel de cobardía, de abyección, qué arrastrado tiene que ser una persona para golpear a alguien que va esposado. Ustedes son capaces de imaginar una acción más vil, más despreciable. Esos sujetos, que no se les puede ya enjuiciar porque son beneficiarios de una amnistía, debieron serlo en su momento, y debieron ir no a la cárcel, al manicomio, tener los 3 o 4 meses sin ver televisión, por lo menos sin ver Globovisión, y seguramente hubieran recuperado la salud mental. Pero ustedes se imaginan la vileza de esas personas que le daban golpes en la cabeza a una persona que no se puede defender. Ustedes se imaginan qué nivel de cobardía, de abyección, y esas personas a lo mejor tienen hijos, a lo mejor han transmitido sus genes, y a lo mejor sus genes no están tan defectuosos, sino que son personas
que esa amoralidad, esa maldad y esa cobardía no es ni siquiera intrínseca en ellos, sino que es la consecuencia de la criminalidad del Rabel y de otros delincuentes que durante años le han tratado de meter a la gente un nivel inconmensurable de odio. Y realmente estas personas que fueron capaces de una acción tan innoble, no sé hasta qué punto son culpables ellas, o si la verdadera responsabilidad hay que buscarla por los lados de Globovisión. Mira, vamos a ver los Twitter que tiene allá Gonzalo Chacón, porque fíjate, la pregunta para cerrar ya es, ¿qué se ha aprendido de todo esto? Ustedes van a ver lo que dicen hoy algunos medios de comunicación. Gonzalo. Sí, bueno, la gente continúa escribiéndonos a través de la red social Twitter, @BTD Canal 8, sus impresiones y experiencias en cuanto al 11 de abril del año 2002. Y bueno, continuamos recibiendo por encimita algunas de las opiniones de las personas. Entre ellas tenemos a Claudio Levi. Dice, no se podrá quejar la oposición diciendo que no hay democracia cuando siguen haciendo política libremente con sus antecedentes golpistas. Castro dice, hace 9 años demostraron de lo que son capaces por el poder, pero el pueblo les demostró que no volverán. Jesúsco, prefiero una oposición venezolana que una oposición apátrida y dirigida por los Estados Unidos. Pasa las almas del 11 de abril. Toti Medina dice, muy triste esos días para nuestro pueblo, pero aún más triste es saber que todavía hay gente que llama a la violencia. Y finalmente tenemos a Cheo MF, lo único que pedimos es justicia, no es posible que los culpables sigan libres. Creo que por acá tenemos otro Twitter más. Boy Punk dice, a pesar de haber pasado 9 años, aún no castigan a la televisión privada. Esta es la opinión de algunas de las personas que nos han escrito hasta esta hora a través de nuestra red social Twitter, @BTD Canal 8, con sus impresiones en cuanto a los hechos acaecidos el 11 de abril del año 2002. Tania. Bueno, y no solamente no castigan a quienes desde la televisión privada llamaron al golpe, sino que hay algunos que no aprenden todavía, Nolia. Hoy Iván Simonovic envió una carta que fue leída en Globovisión. Vamos a escuchar los términos en los que está redactada esta carta y después tú harás el comentario. El día 22 de junio de 1922 en Berlín, un grupo de fanáticos nacionalistas asesinaron a Walter Reitherau, quien para entonces se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno alemán. Reitherau había logrado romper el aislamiento diplomático y contribuido a una acelerada recuperación de la economía germana. Sin embargo, sobre él pendía la espada de Damocles, ya que para un grupo de alemanes no era más que un odioso judío y por esta simple razón fue asesinado. Irónicamente, 11 años después, los nazis erigieron un monumento en sitio donde fue asesinado. Simbólicamente se colocó una estrella. El cinismo de este recordatorio no era para inmortalizar a Reitherau como víctima de injusticia, todo lo contrario, era en memoria de sus asesinos. Cualquier parecido con la historia contemporánea venezolana es pura casualidad. Retomando al tema 11 de abril de 2002, me parece pertinente refrescar que la Fiscalía inició 79 investigaciones penales, pero de ellos solo 3 casos, a saber, el 4% del total, han pasado de la fase de investigación. No hay forma de explicar con mediana claridad cómo el 96% de las investigaciones que inició la Fiscalía Bolivariana terminaron en una gaveta. Lo cierto es que hasta la presente los trabajadores petroleros, motorizados, estudiantes, secretarias, amas de casa, profesionales de todas las ramas, oficinistas, choferes, gente como usted, han sido objeto de una gigantesca manipulación dirigida a minimizar esta multitudinaria manifestación. Se maximiza un caso manipulado para minimizar a aquellos. Bueno, sí, está muy largo además, pero bueno, termina. Lo inolvidable de ese grito, a Miraflores estará presente hasta que logremos la democracia que merecemos los venezolanos. Sí, bueno, lo que merecen los venezolanos decentes, porque Iván Simonovic, mucho antes del 11 de abril, ya tenía unos cuantos asesinatos entre pecho y espalda. Iván Simonovic era el policía mercenario que tenía Carlos Tablante. Cuando fue comisario en PTJ, dirigía bandas de ladrones de carros. Este señor, antes del 11 de abril, era un homicida y un ladrón. Por supuesto, es perfectamente comprensible que su esposa, que además es una dirigente copellana, diga que su marido es un santo, que es estudiante y que es deportista. Eso es normal y es la conducta que suelen tener las personas que tienen nexos con criminales. Uno a cada rato escucha a las mamás de los asesinos diciendo que me mataron a mi hijo que era estudiante y deportista. Iván Simonovic ya no tiene nada que perder.
está condenado prácticamente a pasar el resto de sus días tras las rejas. Y en consecuencia juega a cualquier tipo de maniobra politiquera, tratando de ver si por esa vía tumba al gobierno de Chávez, ayuda a tumbar al gobierno de Chávez, y que si vienen a gobernar unos asesinos, le darían la libertad. Pero las pruebas que hay contra Iván Simonovic son abrumadoras, y afortunadamente este fue uno de los pocos casos en que se hizo justicia. Acuérdense que Iván Simonovic estuvo implicado en el asesinato de Lorena Márquez, la esposa de Manasés Capriles, en aquello que se llamó el crimen del siglo, no por una centuria, sino por el diario El Siglo de Maracay. Es decir, que el prontuario de Iván Simonovic es de este color, es larguísimo. Este sujeto tiene una cola de crímenes, de atracos y de robo de vehículos que se pierde de vista. Y por eso sale a hacer politiquería, porque ahí están las grabaciones donde se ve cómo Iván Simonovic ordenaba a sus asesinos del APM, él era el jefe de seguridad ciudadana de Alfredito Peña, otro que está prófugo, y las pruebas en su contra son de tal naturaleza que se les pudo condenar porque ningún juez podía dictar una sentencia diferente a la que recibieron. Mira, Nolia, nos tenemos que ir ya, se nos termina el tiempo, pero a ver si podemos enfocar esta nota que tenemos el día de hoy. Manuel Rosales, de lo que más me arrepiento es de haber firmado el decreto de Carmona, dice Manuel Rosales. Yo creo que estamos en un año electoral. Porque él siempre había dicho que él no sabía lo que firmó. Ajá. Y en el caso de él era casi creíble porque es analfabeto en 7 idiomas y ha podido firmar y no sabía leer. Pero como ahora ya se sabe por boca de su compañero Henry Ramos Ayub, que por lo menos una semana antes del golpe conocían el decreto, seguramente a Rosales, alguno de sus adulantes, le leyó el texto y más o menos estaba al cabo de qué se trataba. No, pero antes de irnos ya va, un momentico, coordinador, que tengo que leer aquí. De lo que más me arrepiento de verdad es de haber firmado el decreto de Carmona. Fui invitado a esa reunión y de forma sorpresiva aparecí allí en el decreto, nombrado y anotado, y yo ni lo conocía. ¿Qué le parece? O sea que Ramos Ayub es un embustero, está diciendo que es un embustero Ramos Ayub. Sí, señor. Bueno, Gonzalo Chacón tiene una información de última hora rapidito antes de irnos. Sí, bueno, es que simplemente tomen precauciones porque estábamos revisando nuevamente la página de Ciudad Caracas y estaba remitiendo otra nota de la Agencia Venezolana de Noticias donde se titula "Pronostican lluvias durante las próximas 48 horas". Dice así: la inestabilidad atmosférica que se presenta en el país está originando nubosidad y precipitaciones en los estados sur del país, Amazonas y Bolívar, en los cuales se han presentado lluvias débiles a moderadas que se mantendrán durante las próximas 48 horas. El pronosticador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, Ricardo Torres, indicó que en las próximas 48 horas también se presentarán lluvias de débiles a moderadas en los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo. Asimismo especificó que un sistema de nubosidad sobre el mar Caribe está originando lloviznas y precipitaciones débiles sobre la región norte costera del país, en los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Vargas, que se mantendrán durante las próximas 48 horas, así que bueno, precaución en este sentido. Bueno, Nolia, está mucho más interesante el resto de la entrevista de Manuel Rosales, porque él aspira a ser beneficiario de una amnistía y a poder retornar al país para asumir la candidatura presidencial. Dijo, estamos Pablo Pérez y yo, pero eso es tema para mañana, ahorita no lo podemos ni comentar. Bueno, nosotros mañana vamos a seguir recordando lo que no podemos, ni debemos, ni queremos olvidar. Recordamos nuevamente, o dedicamos este programa, y mañana lo volveremos a hacer, a la memoria de quienes valientemente defendieron a la patria y a la Constitución en ese momento, que hoy ya no nos acompañan. El diputado Luis Tascón, bueno, recientemente era gobernador, pero en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional William Lara, nuestro querido presidente de BTV Jesús Romero Anselmi, y por supuesto el fiscal valiente, el fiscal Danilo Anderson. Mañana recordaremos nuevamente parte de esta historia. Por lo pronto sigan ustedes con la programación de Venezolana de Televisión.